Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que responde a la pregunta si es útil el cierre percutáneo de la auriculilla en pacientes con diálisis que no se pueden anticoagular. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado y soy residente de medicina vascular. Para empezar a hablar hay que establecer la relación entre la FA y la enfermedad renal crónica terminal. En las diferentes literatura y series se describe una incidencia bastante elevada de 4.8 a 5.6 casos por 100 personas año, y una prevalencia promedio según el estudio DOPS de 12.5%, variable según las latitudes, la más baja descrita en Japón de 5.6 y la más elevada en Italia hasta de un 27%. Se describe que 1 de cada 5 pacientes con enfermedad renal crónica tienen FA, lo cual es 2 a 3 veces mayor que la población general, y esto incrementa el riesgo de eventos cerebrovasculares isquémicos de 2 veces, con un HR de 2.1, durante los primeros 30 días después del diagnóstico de la FA. De igual manera, tenemos que conocer cuál es el riesgo de sangrado en los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen FA y que están anticoagulados. Se informa un riesgo de sangrado hasta un 50% en los pacientes con enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular por debajo de 30, incluyendo un aumento de 5 a 10 veces de la tasa de hemorragia intracraneal en comparación con la población general y unas tasas de sangrado gastrointestinal superior hasta 100 veces a la población general. En un estudio local, observacional descriptivo retrospectivo, que se realizó en un seguimiento a pacientes anticoagulados en una clínica de anticoagulación del alma mater, se detectaron 238 pacientes, de los cuales el 81% tenían FA y estaban principalmente anticoagulados con warfarina, pero también estaban anticoagulados con rivaroxaban, apisaban y dabigatran en orden respectivo. Es importante mencionar que tenían diferentes grados de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y de estos, el 5,8%, que representa el 14 pacientes, tenían enfermedad renal crónica terminal. De estos pacientes, solo 20 pacientes, que en sí representaron el 8.4%, tuvieron eventos hemorrágicos distribuidos entre los diferentes grupos, siendo curiosamente el menor grupo los de enfermedad renal crónica terminal, pero esto en relación al tiempo de seguimiento y al número de pacientes que lograron recolectar. Entonces, hay que tener en presente pues, los escenarios donde usualmente nosotros posponemos el uso de anticoagulantes, que son las contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas hacen referencia a la presencia de varices de gran tamaño, con sangrado reciente, trombocitopenia significativa con recuento menor a 50.000 en el contexto de enfermedad aguda, dentro de las primeras 72 horas de cirugía mayor con riesgo de hemorragia grave, cuando se presenta hipersensibilidad a los medicamentos, sangrado agudo clínicamente significativo, enfermedad hepática descompensada con INR por encima de 1.5, embarazo o en las primeras 48 horas postparto, y aquí se describe específicamente la insuficiencia renal grave con tasas de filtración glomerular por debajo de 30. Y las relativas hacen referencia a situaciones donde el beneficio supera el riesgo y se puede contemporizar el inicio de la anticoagulación dependiendo la causa y los factores reversibles. La historia previa de hemorragia intracraneal, la hemorragia extracraneal, importante en los últimos 6 meses cuando no ha sido identificada ni tratada la causa, una úlcera péptica documentada en los últimos 3 meses, historia reciente de caídas, especialmente en el contexto de pacientes con alto riesgo de hemorrágico o con deterioro cognitivo y el abuso crónico de alcohol. Entonces, esas contraindicaciones principalmente se organizan en 3 grupos, que son los pacientes con alto riesgo de sangrado, dado las comorbilidades, y definidas por los scores de riesgo de uso habitual, especialmente para la FA de Haplet, o los pacientes que tienen recientes sangrados mayores, específicamente en el ámbito, en el sector gastrointestinal o intracerebral, como hemos mencionado, cuando el beneficio supera los riesgos, se puede contemporizar el inicio. Y por último, los pacientes frágiles, que tampoco representan una contraindicación, ¿ya? Pero que obviamente tienen un riesgo incrementado de hemorragias. Las directrices internacionales de anticoagulación de los pacientes
con FA y enfermedad renal crónica han permitido acceder al uso del anticoagulante en pacientes donde en tiempos previos no se podía, con tasas de filtración cada vez menores, ya sea con dosis ajustadas específicamente en el rango de 15 a 30, donde se pueden utilizar la mayoría de los anticoagulantes, y por debajo de 15, ya que es un grupo limitado, que es donde se crea precisamente la brecha terapéutica, donde podría tener lugar la indicación de estas alternativas terapéuticas por debajo de 15, donde la experiencia acumulada apoya el uso de apixaban a dosis ajustadas y la warfarin, como lo vemos acá. Entonces tenemos que hacer referencia, por ejemplo, a los escenarios catastróficos como las hemorragias gastrointestinales o las hemorragias intracerebrales, que son los principales escenarios en el contexto de FA y un paciente que tenga enfermedad renal crónica, donde deberíamos aplazar el uso de anticoagulantes o brindar una alternativa terapéutica al paciente, dependiendo de la presencia de factores modificables o no, o si es una causa de sangrado intracerebral reversible, ¿ya? Entonces, justamente en esa brecha, por ejemplo, donde hay limitación para la indicación de los anticoagulantes o estamos ante el escenario que contraindica de manera absoluta o relativa el uso del anticoagulante, es como donde aparecen estas nuevas alternativas de tratamiento, que es el cierre de la auriculilla. Fue descrita por primera vez en 1949 por John Maiden en el contexto de cierres quirúrgicos abiertos, donde informó la resección de la auriculilla izquierda en 2 pacientes como un método de profilaxis para la recurrencia del trombo. Posteriormente, en 1996, Fleischer y Oder, luego de una revisión fundamental sistemática de los estudios que existían para la época, lograron definir o introducir el término de la auriculilla izquierda como el nido de los trombos hasta en el 91% de los pacientes con FA no valvular y hasta en el 57% de los pacientes que tenían FA de origen reumático. Fue así como a partir de precisamente este concepto se despertó el interés por crear dispositivos enfocados al cierre de esta estructura como causa de los eventos embólicos sistémicos. Y fue en el 2000 cuando se fabricó el primer dispositivo. En el 2015 tuvo la aprobación por la FDA del dispositivo Watchman 2.5 de Boston Scientific, respaldado por los resultados de los estudios pivotales que eran el PROTECT AF y el PREVAIL. Y en el 2021 tuvo la aprobación el segundo dispositivo más utilizado hasta el momento, que es el Amulet. Entonces, existen consensos de expertos que dan ciertas indicaciones para el uso de estos dispositivos. El más reciente fue publicado este año. Y se establecen algunas características de la auriculilla y el riesgo de ACV. Específicamente, el primero es el tamaño y la velocidad de flujo, que ya está establecido que un área mayor a 3.5 centímetros cuadrados y una velocidad de flujo por debajo de 37 centímetros por segundo incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares con un OR de 6.16. Lo otro es la morfología, que hasta el momento se han descrito principalmente 4 fenotipos desde el punto de vista anatómico, que es la morfología en ala de pollo, que la otra es la morfología en funda de viento, esta que es la morfología en coliflor, y la última que es la morfología de cactus. Los dispositivos aprobados hasta el momento se han aplicado en los 3 primeros, y la morfología que tiene menor riesgo de incidencia de eventos cerebrovasculares es la morfología en ala de pollo con un R de 0.52 versus el coliflor, que sería esta, con un R de 3.5. El último parámetro que se describe es la fibrosis, definida por ecocardiografía transesofágica o resonancia, con un proyector significativo de trombos en la aurícula izquierda, o la presencia de contraste, ecocontraste espontáneo con un R de 3.6. En sí, ¿en quiénes está indicado? El cierre entonces está indicado en pacientes con fibrilación auricular no valvular, con alto riesgo tromboembólico, que no son aptos para la anticoagulación oral a largo plazo y que deben tener una esperanza de vida de al menos mayor o mínimo de 1 año, y en el momento de la implantación que tengan una buena calidad de vida. Lo otro es que, como dicen todas las guías, cada vez tenemos que incluir
o siempre tenemos que incluir al paciente en la toma de decisiones y esta decisión tiene que ser discutida por él. La gráfica derecha están descritos los dispositivos hasta ahora, algunos de ellos, bueno, todavía en proceso de aprobación, pero este es el Watchman, ya con sus dos generaciones, y este es el Amulet y el Amplancer, que ya están aprobados para uso. Pero entonces, el punto de quiebre o la disyuntiva siempre ha sido que desde los resultados de los estudios pivotales, sabemos que incluso desde las fichas técnicas del fabricante, se proponía desde un principio que estos pacientes tenían que tener un esquema de terapia antitrombótica posterior a la implantación, específicamente los pacientes con bajo riesgo, ¿ya? Que tenían que usar aspirina y warfarina en los primeros 45 días hasta que se haga la endotelización, seguido de un control ecocardiográfico que sí demostraba la adecuada ubicación y precisamente el selle permitía la suspensión del anticoagulante con posterior terapia dual durante los siguientes 6 meses y posteriormente a estos 6 meses el uso de heparina en forma indefinida, pero esos conceptos han ido cambiando precisamente con el tiempo, acorde a los resultados de los siguientes estudios, y han permitido que el dispositivo Watchman varíe su protocolo, o el protocolo sea más flexible, específicamente en los pacientes con alto riesgo de sangrado, con un uso indefinido de la aspirina desde el momento de la implantación con eventual uso de clopidogrel que se puede utilizar como terapia dual entre 1 a 6 meses dependiendo el riesgo de sangrado y se puede suspender después de que se verifique el adecuado sello y endotelización. Y este mismo protocolo se ha extendido o se ha aprobado para el dispositivo Amulet. En un mundo ideal, se establecen unos requisitos dependiendo de los centros de mayor complejidad, pero esto no se cumple en la mayoría de las veces. Y es que hay unos requisitos que son médicos institucionales, los requisitos médicos exigen que la persona que eh, implanta estos dispositivos cuente con 50 ablaciones o procedimientos estructurales en cavidad izquierda y 25 punciones transeptales. Y para mantener las habilidades, se supone que en los siguientes 2 años tiene que realizar aproximadamente 25 punciones transeptales o 12 oclusiones de la auriculilla izquierda, lo cual es bastante difícil en nuestro medio. Los requisitos institucionales es que la entidad cuente con un programa de seguridad cardiovascular de respaldo para el manejo de algunas complicaciones, especialmente tardías. Entonces, así como específicamente para la indicación de estos dispositivos percutáneos, la clase y nivel de clase de recomendación y el nivel de evidencia siguen siendo bajos precisamente por la calidad de los estudios que respaldan su uso y sigue siendo 2B para las guías más recientes de 2019 y 2020, específicamente para de manejo de la FA, y describe que obviamente está indicado en los pacientes con FA que tienen contraindicación para el uso de anticoagulantes a largo plazo y que previamente hayan tenido episodios de sangrado amenazantes de la vida sin que haya una causa corregible. Y en relación a la seguridad, pues se han descrito de estos dispositivos, se han descrito complicaciones periprocedimiento o complicaciones un poco más tardías. Las complicaciones periprocedimiento afortunadamente son poco frecuentes, como tasas de mortalidad menores a 0.2, igual de eventos cerebrovasculares, y los embolismos sistémicos que afortunadamente en terminales son raros, y los taponamientos pericárdicos que se describen hasta 1% y la embolización en fase aguda hasta el 0.2. Las complicaciones tardías principalmente hacen referencia a una tasa de taponamiento pericárdico o derrame pericárdico del 1% y lo más común sigue siendo las fugas pericárdicas definidas según los tamaños de 3 a 5, mayor de 5, siendo las de 3 a 5 las más frecuentes, y las embolizaciones, las trombosis relacionadas con los dispositivos que después de la fuga sí, es la complicación más frecuente y que se presenta de un 3 a un 5%. Para la detección temprana de precisamente estas complicaciones tienen que haber protocolos a través de estudios imagenológicos que permitan la detección temprana apoyado en ecocardiografía transesofágica en el momento inmediato de la implantación, un control ecocardiográfico transtorácico antes del alta y precisamente al seguimiento 45 días nuevamente en eco transesofágico para evaluar el posicionamiento
y la endotelización o un TAC cardíaco contrastado y el seguimiento un año. Y dependiendo de la complicación que se sospeche o se detecte en fase temprana, pues se tiene que elegir de manera apropiada el estudio con mayor rendimiento. En relación a la trombosis relacionada al dispositivo, los datos que arrojaron los estudios pivotales, como lo mencionamos anteriormente, que fueron dos, establecieron una incidencia de 3,8 en promedio, pero variaba entre 2 a 4%. Esto generalmente se presentaba antes de los 90 días en el 42%, entre los 90 y los 365 días, es decir, el año, y la mayor parte de los pacientes, que era el 57%, y mayor al año en el 1%, y esto es lo que justifica el uso de una terapia antitrombótica después de la implantación hasta idealmente que se cumpla el año. La trombosis relacionada al dispositivo incrementa hasta 3 veces el riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos con un HR3,49. Y es importante mencionar que hasta una cuarta parte de estos pacientes que presentan esta complicación presentaron los ACV isquémicos o la embolia sistémica dentro de los primeros 6 meses posterior a la detección, esto partiendo de los estudios pivotales. Es importante conocer que hay unos predictores en relación a la trombosis relacionada con el dispositivo que parten uno del paciente, en realidad los pacientes con más edad, que tienen antecedentes de eventos cerebrovasculares, coagulopatía, FA permanente, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja y o los pacientes que tenían documentada enfermedad renal crónica como un factor de riesgo. Y los otros procedimientos, otros factores en relación al procedimiento que mencionaban mayor diámetro del apéndice o la implantación muy profunda del dispositivo o si se presentaban complicaciones locales como derrames pericárdicos en el momento de la implantación. Entonces hay que hacer referencia pues a los resultados de los estudios pivotales pues, para conocer precisamente la seguridad y la eficacia de de estas alternativas terapéuticas, y el primero es el estudio PROTECT-AF, donde se evaluó la no inferioridad de estos dispositivos versus frente al anticoagulante en ese momento, que era la warfarina, con un estudio multicéntrico randomizado sin cegar, donde se recolectaron 707 pacientes con FA no valvular con un CHA score mayor o igual a 1, es decir, que incluyó pacientes con bajo riesgo trombótico. Esto es importante tenerlo en cuenta, con un reclutamiento que se dio entre el 2005 y el 2008, seguimiento a 4 años hasta el 2012, y se aleatorizaron con una relación 2:1 pacientes en el grupo del cierre de la auriculilla versus warfarina, y los desenlaces, principalmente compuestos, incluyen eventos cerebrovasculares isquémicos, embolismo sistémico, muerte cardiovascular o muerte inexplicable. Entonces, más o menos así como al final se dispusieron los pacientes, y la intervención clásica, porque incluyeron pacientes precisamente bajo riesgo por el chat mayor a 1, fue el uso de warfarina y ASA en los primeros 45 días, posteriormente terapia dual y por último el ASA de manera indefinida. Entonces, los resultados en cuanto a los desenlaces de eficacia, partiendo del análisis conjunto de los desenlaces compuestos, de los desenlaces primarios compuestos, podemos ver que la rata observada en el grupo de los dispositivos era muy similar al grupo de warfarina, y precisamente cuando se analizaban o se hizo el análisis de los desenlaces de manera compuesta o multivariable de forma regresiva, tenía una relación de 0,6, lo cual favorecía a la no inferioridad de estos dispositivos con relación a la warfarina. Pero una crítica que tuvo este estudio es que cuando se analizaba específicamente de manera individual, qué tan efectivo era cuál era la tasa de eventos isquémicos, como podemos ver de manera individual, no alcanzaba la inferioridad, ¿ya? Y los resultados fueron precisamente compensados cuando se analizaban los desenlaces de manera compuesta, incluyendo los desenlaces en cuanto a términos de eventos hemorrágicos, de embolizaciones sistémicas o de muerte cardiovascular, que como podemos ver cuando se analizaban de manera compuesta, inclusive los desenlaces de seguridad compensaba la falta de rendimiento en relación a la prevención de eventos isquémicos. Es lo que vemos acá, ¿ya?
los eventos, los desenlaces primarios, cuando se analizaban de manera compuesta o en conjunto, daban el resultado de no inferioridad, igual que los desenlaces de seguridad primaria, pero cuando se analizaban de manera individual, precisamente estos resultados en relación a la mortalidad cardiovascular y todas las muertes de mortalidad eran los que compensaban de pronto el bajo rendimiento que tenía de forma individual en relación a el número de eventos de eventos o accidentes cerebrovasculares isquémicos. Y esa fue una de las principales críticas de este estudio. Después vino el segundo estudio pivotal, que es el PREVAIL, que fue un estudio multicéntrico con un número menor de pacientes, ¿ya? Donde también se quisieron comparar los resultados del dispositivo Watchman versus warfarina, se mantuvo una relación 2:1, ya se incluyeron pacientes con un chat score mucho mayor y el seguimiento fue 18 meses y aparte de la no inferioridad hubo una intención, el análisis se basó en una intención de tratar y también el principal análisis se hizo de manera, el desenlace primero fue el análisis compuesto de accidente cerebrovascular, embolia sistémica, muerte cardiovascular y muerte inexplicable. Y una de las críticas fue que la no inferioridad solamente se alcanzó en relación a la prevención de eventos isquémicos o sistémicos mayor a 7 días post procedimiento, pero no se alcanzó, curiosamente, cuando se evaluaron o se analizaron los desenlaces compuestos, ¿ya? Y para tratar de, de superar estas dificultades, pues se hizo el seguimiento a 5 años y después se hizo el análisis de estos dos grupos de pacientes, ya con un N mucho, sumando los genes de estos pacientes que alcanzaban casi 1.200 pacientes a nivel de metaanálisis, y efectivamente la eficacia de este dispositivo en términos de desenlaces compuestos mantenía la no inferioridad, pero se seguía viendo el sesgo cuando se analizaba de manera individual las tasas de eventos cerebrovasculares isquémicos, ¿ya? Igual, como lo mencionamos, estos resultados eran compensados por los resultados en relación a todas las causas de mortalidad, las tasas de sangrado mayor, que obtenían relaciones OHR significativos, y era lo que compensaban los resultados finales. Entonces, lo que vemos acá, si cuando se analizaba de forma individual el riesgo isquémico, podemos ver que el HR no era favorable, pero los demás resultados en términos de estructura hemorrágico y todas las causas de mortalidad, específicamente cardiovascular o tasas de sangrado mayor, eran lo que compensaba este resultado. Luego de estos dos estudios pivotables apareció el estudio Evolution, donde se hizo una evaluación en el mundo real precisamente de los desenlaces en pacientes con FA en los cuales se instalaban estos dispositivos con un seguimiento final a 2 años. Fue un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, internacional, con un N de 1.020 pacientes en 47 centros de la Unión Europea que recibieron la implantación de este dispositivo. Era, como lo estamos diciendo, en mundo real, e incluían pacientes con chat de SBAT mucho más elevado y con, es decir, de alto riesgo trombótico y alto riesgo de sangrado con Hable en promedio de 2.3, más o menos 1.2, con seguimiento de 2 años. El 72% tenían contraindicación para los anticoagulantes orales y se analizaron precisamente los resultados de estos pacientes en 3 grupos, ¿ya? Los pacientes que previamente habían tenido eventos cerebrovasculares isquémicos o AIT, los que habían tenido eventos de hemorragia intracerebral o sangrado mayor, específicamente gastrointestinal. Y el 75% fue realizado por operadores con menos de 2 años de experiencia, que es lo que usualmente ocurre en los centros donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, así, como al final se lograron reclutar, ya dijimos, 1.020 pacientes, algunos de ellos no alcanzaron el seguimiento de 2 años, ¿ya? Porque algunos murieron, se retiraron o se perdieron del seguimiento. Entonces, los que alcanzaron el seguimiento completo, con clínico y con controles ecocardiográficos, representaban el 83%, que eran más o menos 835 pacientes, y los que llegaron a completar los 2 años de seguimiento fue un poco menor, que representaban el 78%. Entonces, como podemos ver, partiendo de las características basadas en las pacientes, que esto sí se ajusta a lo que
ocurre en el mundo real y no de pronto los pacientes que fueron incluidos en los estudios pivotales, donde un gran porcentaje de los pacientes tienen contraindicaciones absolutas y no relativas a la anticoagulación, ¿ya? Que era lo que permitía el uso de anticoagulantes en los primeros 45 días en los estudios pivotales. Eran pacientes de más edad, con score de CHAD-DS bastante elevado, inclusive el 73% tenían score por encima de 4, con una distribución de Haplet muy similar, hasta un 40% tenían riesgo de sangrado esperado, con Haplet por encima de 3, que esto es importante porque la mayoría de los estudios anteriores partían de Haplet de 2 y a veces no incluyen este grupo de pacientes. Y aparte de eso, también incluyen pacientes con múltiples comorbilidades, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, con alteración de la función renal hasta, o enfermedad renal crónica en estos pacientes hasta un 15.8% de los pacientes. Entonces, esta fue más o menos esta fue la distribución del Evolution con el N, acorde a los 3 grupos de riesgo, acorde al promedio de puntuación CHAD y Haplet. Y es importante mencionar que, a diferencia de lo que ocurrió en los estudios pivotales, post-implantación, el gran porcentaje de estos pacientes no usó anticoagulación. Se derivó para el uso de terapia antiagregación dual precisamente por el criterio del médico en conjunto con el paciente, ¿ya? Explicándose obviamente los riesgos que tenía. El 14% usó solamente antiagregación con un solo medicamento, y solamente el 27% usó anticoagulación oral. Entonces, lo que veíamos es esto, ¿ya? Post-implante, la gran mayoría estaba con antiagregación dual, 27% solamente recién anticoagulación, el 7% terapia con antiagregación única, incluso un 6% no usaban ningún medicamento. En el primer encuentro para definir la descontinuación de la anticoagulación, solamente el 8% tenían criterios para continuar anticoagulado, y esto generalmente a la atención de algunas complicaciones, específicamente la trombosis relacionada al dispositivo. Ya en ese punto, en el primer contacto con el paciente, vemos que bajó la tasa de los pacientes que utilizaban terapia antiagregante dual, y este grupo o estos grupos de pacientes, los que definitivamente salían de estas dos casillas o de estos dos escenarios, pasaban a utilizar solamente antiagregación única, y que esta fue avanzando a medida que se alcanzó el seguimiento a 2 años. En esta gráfica podemos ver que hasta un 46% de los pacientes a los 6 meses habían pasado de usar antiagregación dual a una única, a un único medicamento antiagregante, ¿ya? El 75% está utilizando al año un solo antiagregante, y un 95% está utilizando un solo antiagregante a los 2 años de seguimiento. Entonces, por esto es importante mencionar que la tasa de trombosis relacionada al dispositivo que se encontró en este estudio fue muy similar a los estudios pivotales, pero hubo un hallazgo realmente importante, que esa tasa fue de 4.1, que estaba representado por 34 pacientes, y que realmente cuando se distribuía este número entre los grupos no había diferencia significativa, ¿ya? Es decir, no es que eran los pacientes que usaban anticoagulantes los que más prevenían la aparición, ¿ya? Porque podemos ver que inclusive los pacientes con anticoagulación dual era, por decirlo así, perdón, incluso los pacientes, por ejemplo, con el uso de los nuevos anticoagulantes, tenían tasas similares de eventos a los pacientes que usaban antiagregación dual, e inclusive a los que usaban terapia antiplaquetaria única. Entonces no se observaron diferencias significativas en las tasas anuales de accidentes cerebrovasculares, esto es supremamente importante, o AIT o embolia sistémica en pacientes con o sin la trombosis relacionada al dispositivo, y que era prácticamente lo contradecía lo que se encontró en los estudios pivotales, con una tasa de trombosis relacionada al dispositivo de 1.7 versus a 2.2 sin la trombosis asociada a este dispositivo. Entonces, algo importante de este análisis también fueron las verdaderas tasas de mortalidad, ya en comparación a los estudios pivotales.
que eran cercanas al 16%, la mayoría de ellas en relación a causas no cardiovasculares, seguidas por causas cardiovasculares y otras por eventos de sangrado. Y cuando se analizaba cuál fue el rendimiento que tuvo precisamente, o los resultados de estos dispositivos en términos de tasas de eventos cerebrovasculares isquémicos expresados por 100 pacientes años, siempre con el comparativo. En este caso, el comparativo de los eventos trombóticos era la escala predictora de riesgo, que era el chat de SBAS, y cuando se comparaba, en términos generales, tiene una reducción de riesgo relativo de hasta del 83% en relación a lo que se pronosticaba que iba a pasar. Y cuando se analizaban estos resultados específicamente en los 3 grupos de riesgo que se establecieron como modelo de este estudio, se mantenían las tasas de reducción de riesgo relativo en relación al 76, 81 y 85% acorde a los 3 grupos de riesgo. Igual ocurrió para los eventos sistémicos, ya se mantenía la comparación con el chat de SBAT y con relación a los eventos sistémicos, ya discriminados específicamente por el score chat mayor a 3 o menor de 3, se mantuvo una reducción de riesgo relativo de 82% y 79% específicamente, ya para el score mayor a 3, y cuando el score era menor a 3, igual hubo reducciones no tan significativas, pero se seguían visualizando. En cuanto a los eventos de sangrado, cuando se usaba el comparativo, que en este caso era Hable, en términos generales la tasa de reducción de riesgo relativo era 46% y se mantuvo la reducción en los diferentes grupos de riesgo establecidos desde un principio, ¿ya? Y cuando se discriminó específicamente por grupos de mayor o menor riesgo a corte, en punto de corte Hable 3, para Hable mayor a 3, una reducción de riesgo relativo del 41% y para Hable menor a 3 hasta un 50%. Entonces, posterior a esto, a este estudio, apareció el Praga 17, que fue el primer estudio que comparó el cierre de la auriculilla versus el uso de los nuevos anticoagulantes, específicamente el Apixaban, que era utilizado hasta en el 90% de estos pacientes. Fue un estudio multicéntrico, prospectivo, abierto, lo que buscaba demostrar era la no inferioridad del cierre de la auriculilla dentro de los pacientes que estaban anticoagulados con Apixaban, y era evaluar precisamente los desenlaces que tenían estos pacientes en términos de prevención de eventos neurológicos mayor o mortalidad cardiovascular y eventos de sangrado mayor en pacientes de alto riesgo de FA definidos por un chat de SBAS score mayor a 3 y un Hable mayor a 2. Se reclutaron en este grupo, en este estudio, 402 pacientes y se aleatorizaron uno a uno. Los desenlaces primarios compuestos, que ya lo mencionamos, que agrupaban todo este grupo de desenlaces, mostró, fueron de 8.6 versus 11.9, lo cual demostró la no inferioridad del uso del cierre auricular versus los nuevos anticoagulantes expresada en eventos por 100 pacientes años. Y lo igual, cuando se hicieron los análisis de los desenlaces secundarios muy específicos para la tasa de muerte cardiovascular, la tasa anualizada de stroke o AIT, o los sangrados clínicamente relevantes que podrían estar asociados al procedimiento, igual se mantuvieron resultados muy similares que apoyaban la no inferioridad de este procedimiento frente al uso de los nuevos anticoagulantes, y por lo tanto la conclusión final fue que el cierre de la auriculilla se muestra como una alternativa no inferior al uso de nuevos anticoagulantes para prevenir eventos cardiovasculares mayores o neurológicos o eventos de sangrado. Y cuando se hizo el seguimiento de estos pacientes, específicamente a casi 4 años, ya en promedio, se mantuvieron los desenlaces primarios cuando se analizaron de manera compuesta, ya con un HR 081 y una P 027. Y cuando se analizaban de forma individual, de igual manera, la tasa de estrógeno era muy similar en ambos grupos, inclusive cuando se analizaron de forma individual las tasas de sangrado relevantes no asociadas al procedimiento, pues en este grupo de pacientes podríamos decir que incluso hubo algo de superioridad en relación a
al cierre de la auriculilla. Pero, ojo, en la tasa de sangrado no relacionada al procedimiento. Y como era de esperar, los resultados o la experiencia que se ha acumulado cuando se ofrece esta alternativa de tratamiento en términos de seguridad y eficacia en pacientes con enfermedad renal crónica terminal definida con una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 o pacientes que están en hemodiálisis, deriva principalmente de estudios observacionales, ¿ya? Y el más importante, bueno, uno de los más importantes que traigo a compartir es el estudio italiano, que es un estudio observacional prospectivo multicéntrico abierto que se realizó entre 2010 y 2014. Se establecieron tres cohortes, esto es muy importante, independientes. La cohorte en la cual se ofreció la oclusión con un dispositivo o la otra era a los que se les permitieron continuar con el uso de anticoagulantes orales con dosis ajustadas y por último incluso hubo una cohorte en los cuales en común acuerdo con el paciente, considerando los riesgos, se decidió dejar incluso a los pacientes sin terapia. Entonces, el N que se logró recolectar fue un N de 354, distribuidos principalmente, curiosamente, en los grupos que no recibieron terapia, seguidos del uso de los pacientes que seguían utilizando anticoagulantes, específicamente warfarina, y el cierre de la auriculilla en menor proporción. Los criterios de selección, ya sabemos, paciente con FA mayor de 18 años, con terapia renal crónica avanzada, en diálisis o menor, con tasas de filtración por debajo de 15, y en este grupo se incluyeron pacientes con puntuación de chat de SBAC mayor a 1 en hombres, mayor a 2 en mujeres, y un Hablet mayor a 3, es decir, que tenía un alto riesgo de sangrado. Y los desenlaces, que se tuvieron en cuenta, se analizaron fueron la incidencia de complicaciones periprocedimiento, incidencia de eventos trombóticos hemorrágicos a 2 años y la mortalidad a 2 años. Entonces, cuando se analizó la tasa de eventos trombóticos, curiosamente, esto es bien llamativo, en el primer año y en el segundo año, las tasas de eventos trombóticos no se describieron en los pacientes que usaron un dispositivo, en comparación con los pacientes que no reciben tratamiento, que era de esperarse, pero curiosamente los pacientes anticoagulados tenían tasas de eventos trombóticos curiosamente mayor, los cuales se equiparaban en los siguientes 2 años. Y la tasa de eventos hemorrágicos fue muy similar en los primeros años con una un discreto riesgo o un riesgo aumentado precisamente en los grupos que no recibían terapia e incluso en los pacientes que recibían anticoagulantes en comparación con los pacientes que tenían dispositivos. En términos de mortalidad, expresados de manera opuesta, es decir, con tasas de supervivencia, los pacientes que recibieron el dispositivo, curiosamente, a largo plazo tuvieron mayor tasa de supervivencia en comparación con los pacientes que recibieron anticoagulación o incluso que no recibieron terapia. Esto es muy importante. La tasa de eventos cardiovasculares se mantuvo en comparación con los pacientes que recibieron el dispositivo desde el primer año mucho más elevada en comparación con los otros dos grupos. Y cuando se llevaba el análisis, precisamente partiendo de los eventos hemorrágicos, partiendo de el score Hablet, es decir, los esperados versus los observados, podemos ver que los eventos hemorrágicos fueron menores a lo que se calculó inicialmente, igual para los eventos trombólicos, partiendo de la escala CHAD-DS-VAS, ¿ya? Específicamente para los eventos trombóticos con una P mucho más significativa. Otro estudio que es importante mencionar es el estudio asiático, que es un estudio multicéntrico prospectivo con un N casi similar al estudio italiano de 310 pacientes, en los cuales eran pacientes con FA, a los cuales se le había dado precisamente el cierre de la auriculilla con un score chat de SBAT de 4 puntos, eran pacientes con alto riesgo, y estos pacientes, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal representan 9.3, es decir, 29 pacientes con un seguimiento a 38 meses. Los desenlaces eran muy similares a los estudios previos y se definió que se encontró una tasa mayor de desenlaces compuestos, ¿ya? Es decir, estos pacientes definitivamente se complicaban más
con HR 5.2, una mayor mortalidad con HR de 6.6 y unas mayores tasas de trombosis relacionada al dispositivo con HR 6.15. Ya por último, traigo a colación este estudio, que es quizás el que más pacientes ha recolectado y que permite sacar las principales conclusiones, en el cual se quiso demostrar cuáles eran los desenlaces intrahospitalarios en los pacientes que se les sellaba la auriculilla, que tenían FA, utilizando una base de datos de aproximadamente 36.000 pacientes, que era la base de datos NIC, que esta base es de obligatorio registro una vez que se aprobó el Watchman desde el 2015 al 2018, y el objetivo precisamente era determinar la asociación que había entre estos pacientes y la tasa de complicaciones. Ya mencionamos que en este grupo de pacientes, para esta población, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal representaban solamente el 3%, es decir, 1.155 pacientes, que hasta este momento es el estudio con mayor representación de pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Y a diferencia de lo que se mostraba en los otros estudios, pero aquí solamente se comparaba con los pacientes que tenían enfermedad renal crónica terminal a los que no tenían enfermedad renal crónica terminal, es decir, con estadios menores. Todos estos pacientes tenían mayor tasa de complicaciones, que alcanzaban el 17%, y cuando se analizaba por subgrupo, específicamente en tasas de embolismo sistémico, en tasas de sangrado gastrointestinal o complicaciones pulmonares o incluso injuria renal, se evidenciaba que las tasas de complicaciones eran mucho mayores, como podemos ver respectivamente en el grupo de los pacientes que tenían enfermedad renal crónica terminal. Y esto llevado a los gráficos era lo que se describe de la siguiente manera: o sea, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal tenían mayor tasa de complicaciones mayores, mayor tasa de mortalidad, de estancia prolongada y costo de hospitalización, e incluso los pacientes con estadios o insuficiencia renal en estadios menores que no estaban en diálisis, se veía una mayor tasa de progresión a través de injuria renal. Tres conclusiones: el cierre percutáneo de la auriculilla, hasta el momento, basado en los resultados de los estudios, que algunos no alcanzan la calidad estadística esperada, pero sin embargo han sido los que han respaldado las recomendaciones en la guía, no es inferior a la anticoagulación en pacientes cuidadosamente seleccionados con FA no valvular. Es importante mencionar que la mayoría de estos estudios reclutaron pacientes que eran candidatos a anticoagulación a corto plazo, y eso era lo que justificaba el uso de estos protocolos hasta 45 días con el anticoagulante después de los procedimientos. Y eh, numerosos estudios han documentado la eficacia del procedimiento en términos de reducción de accidentes cerebrovasculares isquémicos, embolias sistémicas o sangrados mayores, pero la mayoría de estos son observacionales, con desenlaces heterogéneos sin brazos de control, y derivan sus conclusiones indirectamente cuando se realizan comparaciones con el predicho de las escalas de riesgo trombótico o de riesgo hemorrágico. Y específicamente en pacientes con enfermedad renal terminal, el cierre de la auriculilla se ha relacionado con una mayor tasa de complicaciones mayores, partiendo de estudio observacional retrospectivo de mortalidad, de estancia prolongada y de costos de hospitalización. Muchas gracias. Entonces, Mauricio, sí. te felicito por la excelente revisión del tema que hiciste. Me parece que estuvo muy completa. Redondeando el tema, yo tengo una o dos preguntas. Uno, entonces, con todo esto que tú nos acabas de presentar, ¿cuál sería el paciente ideal, hablando pues en términos de enfermedad renal crónica, que tú mandarías a hacerle pues este dispositivo para cierre de auriculilla para evitar complicaciones tromboembólicas en el contexto de fibrilación auricular y enfermedad renal crónica? Lo pregunto porque ahí mencionaste varios CHA-2, ¿cuál sería el paciente ideal según el CHA-2, según el riesgo hemorrágico del paciente? ¿Y cuál sería el mínimo de terapia antitrombótica que le ofrecerías en caso de que sea un paciente de alto riesgo de sangrado o que ya haya sangrado, la mínima terapia antitrombótica que sea segura para el paciente? Como redondeando el tema, como para que nosotros nos quede una idea clara de este es el paciente, que hay que mandarle eso. Bueno, el paciente, acorde a los resultados del estudio, es ideal para ofrecerle la cierre auricular como una alternativa de tratamiento. Serían los pacientes que tienen
score de chat de CBAS mayores de 2, pero inferior a 5, ¿ya? Es decir, que tienen riesgo de trombosis, pero no tan elevado, y con Haplet por encima de 3. Estos pacientes, aparte de el motivo de aplazar el anticoagulante por la insuficiencia renal, para justificar precisamente el enviar estos dispositivos, deberían tener una condición como sangrados recientes, que pueden ser gastrointestinales o intracerebrales, con causas no corregibles o factores de riesgo tampoco modificables. ¿Listo? Este sería el escenario ideal, y son pacientes que deberían tener una expectativa de vida mayor a 1 año, y en el momento en que se seleccionen los pacientes también deberían tener, no ser pacientes muy secuelados precisamente por las comorbilidades o las complicaciones descritas, ¿ya? Porque como sabemos son dispositivos de alto costo. Vi el esquema de tratamiento precisamente que se daría o que ha demostrado ser útil, podría ser para este grupo de pacientes específicamente, que son pacientes de alto riesgo de sangrado, la terapia de antiagregación dual, o sea, indefinida con aspirineta, y antiagregación dual relativa entre 1 a 6 meses, dependiendo el riesgo de sangrado establecido, con la confirmación de la adecuada implantación del dispositivo en ese periodo de tiempo, en los primeros 6 meses, con posterior suspensión de la terapia antiagregación dual y continuidad de un solo antiagregante. Muy bien, me quedó claro. La segunda pregunta es si tú sabes cuánto le vale al sistema de salud todo pues, el paquete completo de implantación de uno de estos dispositivos. Lo pregunto porque son, tú lo acabas de decir, son terapias de alto costo y posiblemente no sea una cosa que uno puede, porque de todas maneras estos pacientes con FA y enfermedad renal crónica no son raros, son bastantes, y pacientes que tienen esta indicación por otras, pues que necesitan este dispositivo por otras indicaciones, también también los ve uno con alguna frecuencia. Entonces la pregunta es, si sabes de cuánto dinero estamos hablando, porque pues es una cosa que tiene que asumir el sistema y que uno también debe tener en la cuenta cuando manda a un paciente a un dispositivo de esto. Entonces sería muy interesante meter en la ecuación el costo del procedimiento comparado pues con la terapia de anticoagulación. Profe, no tengo el dato para el sistema de salud colombiano, pero en los estudios precisamente en ese que mostré, el promedio de los costos para el sistema americano era en promedio $26,000, ¿ya? Con valores que podrían llegar a $40,000. Eso extrapolados a nuestro sistema, pues nos daría una idea de cuánto puede costar. Sí, sobre todo que lo más caro debe ser el dispositivo, pero pues debe estar un poquito por debajo acá, pero de todas maneras es muy costoso. Bueno, abro la discusión a los profesores que quieran participar. Buenos días, profe. Aquí, Bien pueda, doctor Felipe. aquí ¿qué grupo tiene experiencia en la aplicación de este dispositivo? ¿Quién es el que más ha trabajado en eso? Pues que yo sepa, por lo que me dijo Andrea, en Las Vegas ponen mucho de estos dispositivos. Acá más bien poquito, pues sí se están haciendo, pero no es que hayan hecho mucho, incluso muchos se terminan remitiendo cuando pues tampoco es que es mucho, uno que otro pues que hemos tenido. No sé si alguien más sabe dónde están haciendo esto bastante, pero según lo que me dijo Andrea, según de la rotación de cardio de ella, en Las Vegas están poniendo bastante de esto. Doctor, sí, pues el grupo como tal de Las Vegas, que también es el de la Medellín, allá en la Medellín también ponen, pues hacen cierres de auriculilla. O sea, yo creo que son como los mismos grupos de electrofisiología que lo están haciendo en Las Vegas, en la Medellín, y creo que también en las Américas y en el CES están haciendo cierres. No sé con qué frecuencia, no sé cuál es la experiencia que tienen ellos, pues creo que sí es con el Watchman, pues que es como el dispositivo que más se utiliza y el que mejor evidencia tiene,